continuamos en Upavo Noticias, edición mediodía. Vamos ahora a nuestra secuencia de entrevistas. Vamos a conversar sobre el próximo Congreso Nacional de Psicología a desarrollarse el 14, 15 y 16 de septiembre. Lleva por título Transgresión, Identidad y Crisis en la Sociedad de Hoy, Análisis y Propuestas. Es el 18º Congreso Nacional de Psicología y para conversar al respecto se encuentra el señor Jorge Solari, decano del Colegio de Psicólogos de La Libertad. Bienvenido, buenas tardes. Berta, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Encantados de poder compartir con ustedes unos minutitos y a propósito de eso, poder hablarles de un evento que es siempre tradicional desde hace ya un par de décadas para el Colegio de Psicólogos del Perú, ¿no? El 18 Congreso Nacional, que estamos, la sede en estos momentos es Trujillo, ¿no? Así es, y el tema es tan actual, lamentablemente es un tema difícil, complicado, pero que es realista, es lo que está pasando en el Perú y en el mundo, la transgresión, como comentábamos, era romper las normas, ir contra las normas, lo que nos lleva a actitudes delincuenciales y otro tipo de faltas que podemos cometer. ¿Y por qué se decidió este tema? Aparte de su actualidad, consideraron que era importante que se pronuncien los psicólogos al respecto con todo su bagaje cultural, intelectual y puedan dar un aporte, me imagino, a la sociedad. Sí, estamos convencidos, por lo menos quienes estamos de organizadores, justamente el 18 Congreso Nacional, que el problema número uno del país ni siquiera es la delincuencia. Cuando se habla de delincuencia o se habla de corrupción, se habla pues de unos 100.000, 200.000 corruptos, 100.000, 200.000 delincuentes. Nosotros estamos convencidos que el principal obstáculo del desarrollo de nuestro país no es ni económico ni asociado a la pobreza. El principal obstáculo es el idiosincrásico, que tiene que ver con el hecho de que nuestros jóvenes a lo largo y ancho de nuestro país crecen aprendiendo a no respetar nada ni hacer respetar nada, ¿no? Y de hecho, si nos ponemos a hacer un análisis de cómo somos los países tercermundistas, coincidimos justamente en eso. La diferencia entre países del primer mundo y países del tercer mundo lo marca el respeto o el irrespeto a las normas y a las leyes, y ahí es donde está el Perú ubicado nuestro queridísimo país, dentro del continente número uno en violencia del mundo, que en estos momentos es América Latina y el Caribe, ¿no? Así es. ¿Y dónde surge la formación de ese respeto a las normas, a los demás, a las personas distintas a mí? Surge en la familia, surge en la sociedad. Es muy complejo también abordar este tema, ¿no? Efectivamente, si pensamos en algún lugar, tenemos que pensar en la familia, el barrio, y de hecho lo que pasa, digamos, en contextos diferentes, desde los feminicidios en las casas o las infidelidades en las casas, que son expresión de transgresión, hasta obviamente los escándalos políticos sobre digamos, personas de cuello blanco que han cometido actos de corrupción, ¿no? Pero todo esto empieza en la casa, en la calle. Este no es un problema, insisto, de 500.000 de peruanos. Es un problema que afecta o que está en los casi 32 millones de peruanos que conformamos nuestra queridísima nación peruana, ¿no? Tiene que ver cuando yo salgo a la calle y si veo que no hay nadie, boto la bolsa de basura en la casa del vecino. Tiene que ver cuando en mi propia casa yo me comprometo con alguien, o primero me caso con alguien y después asumo que la infidelidad es algo natural y que no tiene que ser motivo de denuncia ni de nada, y continuamos cuando vamos al trabajo, y en el trabajo el jefe me manda a un proveedor que termina dejándome un sobrecito, y yo no entiendo nada al principio, pero después entiendo que el jefe no se va a manchar las manos, el jefe que puede estar en lugares claves de gobiernos, digamos, desde regionales, municipales, hasta gobierno nacional, y ahí es cuando este problema, a través de los medios de comunicación, vemos pues que desde personas, digamos, de sectores populares hasta fiscales de la nación, digamos, y hasta presidentes. Exactamente, y hasta presidentes cumplen con la norma número uno en estos momentos, aunque sea paradójico decirlo, contradictorio. La norma número uno en estos momentos en nuestro país de América Latina es no creer en normas, es no respetar normas, y empezamos no respetando normas y terminamos no respetando personas, y ahí está la clave para entender cómo todo está articulado en estos momentos, desde la informalidad
de nuestras instituciones hasta, digamos, la corrupción a alta escala, ¿no? Con esta institución, pues esta constructora enorme que todos conocemos, ¿no? De origen brasileño, desde las infidelidades en las casas, de las cuales todo el mundo guarda como secretos, hasta los feminicidios o hasta otras expresiones más trujillanas como la extorsión y el sicariato, ¿no? Sicarios adolescentes trujillanos que han crecido en un contexto de irrespeto a todo tipo de normas, ¿no? Y bueno, que no se ven reflejados también esas autoridades, y bueno, y ahí también surge el desinterés por participar en la vida política, pues nos sentimos abandonados. Y también es importante reforzar la identidad, otro de los puntos del Congreso, la identidad, sabernos seres especiales, distintos y también valorados en nuestro entorno. Muchos jóvenes no se sienten valorados, no se sienten amados y se sienten que pueden pertenecer a una organización criminal y se desarrollan ahí también, ¿no? Y es otro de los puntos claves. Efectivamente. Los chicos, ¿cómo es que crecen, digamos, no respetando nada? Porque se despiertan en la mañana y ven que sus padres no respetan nada. Salen al barrio, a la calle, y ven que nadie respeta nada. ¿Qué es lo que dice un chico, digamos, más o menos consciente? Yo, para ser peruano, para ser aceptado, tengo que hacer lo que los demás hacen. Es decir, yo hago lo que veo. Y ahí es cuando yo me permito hacer la afirmación de que este es un problema nacional que no se va a resolver con esfuerzos pequeñitos, divorciados de diferentes instituciones que pueden ser muy valiosas, pero que al final de cuentas tiene que ver con decisiones políticas de gobernantes de Estado, y que en la medida que no logremos desde diferentes frentes profesionales hacernos escuchar por quienes en estos momentos están en el gobierno, definitivamente el problema no se va a resolver con 100.000 patrulleros más o con 100.000 policías más, porque este no es un problema únicamente con tensión y de penalización, es un problema de formación de identidades y por tanto de formación de idiosincrasias, ¿no? Ahí es donde los psicólogos sí tenemos mucho que decir. Sin embargo, este tema es de largo aliento, ¿no? Es un proyecto ya más a largo plazo y nos hemos creado, y muchos peruanos mantienen esa idea de aplicar mano dura, el efectismo, lo rápido, lo que pueda, la represión, es lo que da resultados inmediatos, y muchos peruanos piensan así y bueno, consideran así y apoyan este tipo de gobiernos, este tipo de decisiones o este tipo de conductas en su propio hogar incluso, ¿no? Efectivamente, está demostrado en la historia justamente de los países que han apostado por penas mucho más duras, que eso no resuelve nada, absolutamente, a menos que sea suficientemente coherente. Quiero recordarle, Berta, la experiencia de Singapur, ¿no? Hace una década tenían 50.000, digamos, delincuentes en las cárceles, hoy no tienen ni 500. ¿Cómo hicieron? Empezaron en juicios sumarios por matar a políticos que habían sido corruptos, a funcionarios, policías, y de ahí hasta que él robaba una manzana. Al que robaba una manzana lo latigaban en televisión, ¿no? Pero pensando en una propuesta tan coherente que implica realmente penas más duras, en realidad probablemente nos quedaríamos sin líderes políticos. Es la broma que siempre me permito hacer en los últimos meses. Nos quedaríamos sin líderes políticos por lo menos para los próximos 5 o 10 años. Es atroz decirlo, pero así es, ¿no? Acá, cuando se habla de penas más duras, se está hablando, al final de cuentas, de penas para los que no tienen. Penas más duras para los que tienen menos o los que vienen de sectores populares y no conocen sus derechos legales. Mientras que a los ladrones de cuello blanco, ahí sí, efectivamente, no les pasa absolutamente nada. Entonces, esta propuesta de penas más duras termina siendo absolutamente incoherente en un país como el nuestro y no resuelve absolutamente nada. Esa es la parte más dramática al final de cuentas. Y finalmente a veces las cárceles se convierten en caldo de cultivo o centros de reunión donde se sienten identificados, se forman grupos, familias, y las personas se sienten identificadas hacia el mal, hacia lo negativo, hacia la vida delincuencial. No se logra lamentablemente una verdadera reinserción social. ¿Cuál es el objetivo de esta penalidad? Efectivamente, la resocialización penitenciaria es un saludo a la bandera en un país como el nuestro, ¿no? Porque efectivamente una propuesta de resocialización implicaría hablar de trabajo,
implicaría hablar de cambio en familias, implicaría preocuparnos por los hijos de esas personas que han caído en el penal, porque la mejor, digamos, garantía de que la delincuencia va a continuar es cuando solamente se piensa en el delincuente y no se piensa en cambiar la mentalidad de los hijos de las personas, digamos, que han terminado en cárcel. ¿Por qué? Porque esos niños también seguirán creciendo en contextos donde aprenderán que robar, matar, extorsionar son la alternativa. Eso es lo que vemos con nuestros chicos cuando atendemos o evaluamos a chicos transgresores. ¿Qué es lo que ven? O sea, yo hago lo que me han enseñado, yo hago lo que veo. Si yo he visto que un familiar mío ha matado a su cónyuge, eso es lo normal. Si yo veo que mi padre, mi abuelo, digamos, roba o es corrupto, ¿qué es lo que significa ser hombre o ser mujer? Es hacer exactamente eso, ¿no? Lamentablemente todos los rollos de resocialización penitenciaria terminan siendo un saludo a la bandera, mientras no se toque verdaderamente y no se entienda el lado humano de todo este fenómeno, que no solo tiene que ver con los delincuentes, sino también con sus familias y con los descendientes de esas familias, que también van a estar marcados por la misma educación familiar o por el mismo tipo de crianza familiar, y de eso ni siquiera las autoridades, ni por casualidad, lamentablemente hablan, y es más, ni siquiera quieren saber nada al respecto, porque le cuento, Berta, que bueno, yo como decano del Colegio de Psicólogos de la Región La Libertad, digamos, inicié mi gestión a comienzos del 2016. En marzo del 2016 le presentaba a nuestro alcalde provincial, sí, una propuesta de reducción de la violencia para todo Trujillo. Hasta ahora estamos esperando una respuesta que nunca ha llegado, lamentablemente. Es que los temas sociales, los temas de trabajo con la gente no dan votos, lamentablemente, y no se ven a corto plazo o en el plazo electoral los resultados, ¿no? Y de repente estas personas pueden votar o no votar, pero es importante inculcar a las personas a ser libres, a valorarse y a sentirse identificadas. Se resalta mucho la identidad y el amor por lo nuestro, por ser peruanos, pero a través de la gastronomía, de nuestra historia, de nuestros monumentos, pero muy poco a través de los valores que, si no los tenemos, debemos alimentarlos y también caracterizarnos y etiquetarnos con buenos valores, podría ser. En realidad valores sí tienen los jóvenes de hoy. Lo que pasa es que no son los valores de los que hablamos idealmente. Los 4 principales valores que en estos últimos 10 años yo he podido, digamos, encontrar en los jóvenes, número 1 es el amor al dinero. El primer valor de nuestra sociedad es el dinero. No hay nada más importante por encima de eso. El segundo es la obsesión por la velocidad. En sociedades llamadas de consumo, sociedades, digamos, posmodernas, el hecho de que la torta laboral esté llena ha llevado a una competencia laboral que ha terminado en expresiones como el del delivery. Es decir, yo tengo que llegar más rápido a los clientes que tú, que eres mi competidor. Eso se ha convertido en que los jóvenes crecen en un fenómeno donde los jóvenes, y casi todos, vivimos obsesionados por la velocidad. Todo tiene que ser rápido. El tercer valor fundamental de la sociedad de hoy es la dependencia de la tecnología. Yo le pregunto a jóvenes de hoy en día, ¿cuánto tiempo puedes estar sin un celular? Y todos se ríen. Le digo un mes, 3 semanas, y la gente vive dependiendo de la tecnología. Y lamentablemente, uno de los principales, el primer efecto negativo que estamos viendo los psicólogos con respecto a dependencia de tecnología, es la reducción de capacidades de razonamiento en niños y jóvenes de nuestro país. Y por último, el valor también que está por encima de todo, incluso a nivel del valor llamado dinero, es el de la transgresión en países tercermundistas como el nuestro, ¿no? Quiero todo rápido, tiene que ver con dinero para tener una mejor vida es cosas materiales, y obviamente, ¿qué tengo que hacer? Si me ponen trabas, yo tengo que buscar la puerta falsa para conseguir el dinero que necesito, que considero que es vital, en el tiempo más corto posible. Ahí es cuando los peruanos estamos acostumbrados a vivir en un estado de transgresión continuo las 24 horas del día. Así es, y podemos apreciarlo desde el momento en que no respetamos el semáforo, desde el momento en que no damos el paso, no respetamos el asiento reservado para personas de la tercera edad, embarazadas, en los micros, en el transporte público. En actitudes muy pequeñas se demuestra toda esta complejidad de transgresiones que realizamos a diario en toda nuestra vida, ¿no? Efectivamente. Cuéntenos, ¿dónde se va a realizar este Congreso de Psicología y cómo pueden las personas interesadas acceder a ellos o inscribirse?
Sí, el Congreso va a ser en el Centro de Convenciones Los Conquistadores, en Ayacucho, es la esquina, está muy cerca de la Plaza de Armas, y definitivamente tenemos teléfonos a los que pueden llamar. Tenemos un par de celulares, el 942 437900, un teléfono fijo, el 284667, y también tenemos el 949-341455, que son teléfonos a los que pueden dirigirse, o si no, escribirnos a colegiopsicólogos7@gmail.com para poder, digamos, recabar la información que consideren necesaria, y definitivamente, de animarse, los estaremos esperando el 14, 15 y 16 para compartir justamente toda la sistematización última de las principales figuras nacionales de la psicología, y también de aquí del norte, que todos estamos, digamos, convocados en nombre del mismo tema: la preocupación desde el Colegio de Psicólogos por los niveles de transgresión que cada vez aumentan mucho más en nuestro país, y que definitivamente, insisto, no se va a acabar solamente con temas de contratación de fuerza física o de fuerza operativa, digamos, como patrulleros o cosas parecidas. Y finalmente, lo importante de este congreso es que van a elaborar propuestas para que se pueda hacer viable en nuestra sociedad, no solamente quede en el plano académico, sino también en el plano social, político. Ojalá puedan hacer caso a estas propuestas. Sí, permítame mostrar el afiche. Este es nuestro afiche, que empezamos a ponerlos ya en diferentes lugares de Trujillo y del país. Sí, 18 Congreso Nacional, Transgresión, Identidad y Crisis en la Sociedad Hoy, Análisis y Propuestas. Están todos invitados, queridos amigos, justamente para poder compartir sobre un tema que en estos momentos es plenamente actual. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el señor Jorge Solari, decano del Colegio de Psicólogos de la Libertad. Vamos a una pausa y regresamos con más.